El día de ayer vimos uno de los desenlaces más polémicos y confusos de los últimos años en el ciclismo profesional. Isaac del Toro, el joven talento mexicano, perdió el liderato del Giro de Italia en la última etapa frente a Simon Yates, cediendo casi 4 minutos. Lo más sorprendente es que durante gran parte de la etapa daba la sensación de que del Toro tenía fuerza suficiente para poder mantener la malla rosa. Sin embargo, un marcaje constante y una discusión con Richard Carapaz, el segundo de la clasificación general, provocó un desacuerdo que impidió que cualquiera de los dos colaborara en búsqueda de alcanzar al corredor británico. Ahora bien, ¿es del Toro el único responsable de haber perdido este Giro? Yo creo que la respuesta es un rotundo no, ya que desde el comienzo del Giro hubo múltiples factores que, acumulados, terminaron costándole la victoria no solo a del Toro, sino a todo el continente de Latinoamérica. Y en este video vamos a hablar uno por uno de los factores que impidieron esta victoria del corredor mexicano. Sin dudas, el principal responsable de esto es el equipo UAE, ya que a lo largo de todo el Giro de Italia tomaron decisiones tácticas equivocadas etapa tras etapa importante. Desde la etapa número 9 con estilo Strade Bianche, este Giro pudo haber perfectamente quedado sentenciado, ya que a del Toro se le ordenó no poner ritmo en el grupo delantero después de atacar, junto con Egan Bernal y Wout van Aert, a más de 40 kilómetros de meta, por miedo a que el corredor colombiano se metiera en la pelea por la general. Si Isaac del Toro hubiera puesto ritmo durante esos 40 kilómetros, perfectamente pudieron haber sacado 1 o 2 minutos más, algo que hubiese cambiado por completo el desarrollo posterior de toda la carrera. ¿Por qué el equipo UAE no hizo eso? Lo hicieron porque del Toro en un principio no era el líder del equipo. En un principio el equipo apostaba totalmente por Juan Ayuso como su gran corredor y con un segundo líder en un caso que era Adam Yates. Un Adam Yates que estuvo desaparecido durante toda la carrera y al final finalizó en el puesto número 12 de la general. ¿Y por qué recalco este rendimiento de Adam Yates? Lo recalco porque por proteger a Adam Yates, el UAE dejó con vida a Simon Yates. Esto ocurrió en la etapa número 11, cuando a falta de más de 90 kilómetros para el final, Egan Bernal atacó en San Pellegrino y tanto Juan Ayuso como Isaac del Toro pudieron seguir al colombiano. Después de ese ataque, Simon Yates, ganador al final del Giro de Italia, iba sufriendo muchísimo detrás del pelotón y se estaba quedando el grupo, pero el equipo UAE decidió bajar el ritmo para que Adam volviera al grupo y de esa manera también volviera al grupo Simon Yates. Así que de esa manera dejaron con vida a Simon Yates por segunda vez consecutiva y que perfectamente la diferencia pudo haber sido ya incluso de sacarlo de la general en esos 2 días. Algo parecido ocurrió en la etapa número 15, cuando a falta de 90 para el final nuevamente en el Monte Grappa, Egan Bernal volvía a atacar y esta vez tanto Richard Carapaz como Isaac del Toro decidían seguir la rueda del colombiano. Aunque el equipo UAE decía que del Toro también era líder del equipo, cuando se fue en ese corte junto con Carapaz y Bernal, el mismo UAE fue el equipo que cerró el hueco desde atrás. El equipo UAE neutralizó a su propio líder y arrastró de esa manera nuevamente a Simon Yates y a los demás corredores de la clasificación general que estaban ahí, como en aquel momento era Primož Roglič. Así que de esa manera ya podemos ver que pese a que el equipo decía una cosa y después hacía otra, claramente no tenían confianza en Isaac del Toro, pese a que decían que era el líder de la carrera, ya que perfectamente, por lo menos respecto a Yates, en la segunda semana el Giro hubiera estado más que sentenciado. Y finalmente llegamos a la tocada final, la etapa número 20, la etapa final, el Col de la Finestra, con un Isaac del Toro ya como líder único del equipo, sin Juan Ayuso y sin Adam Yates en la contienda. Del Toro era el único líder. Y de esa manera todos sabemos que la etapa número 20, en el Col de la Finestra, tanto Simon Yates como Richard Carapaz iban a atacar al corredor mexicano. Lo sabíamos todos, lo sabía incluso el propio equipo UAE, y pese a esto, el equipo Visma de Simon Yates decidió meter en la fuga a Wout van Aert. Una señal más que clara de que Simon Yates iba a atacar de lejos y que de esa manera seguramente iba a intentar hacer un ataque épico para irse con Wout van Aert. Yo creo que todos parecíamos eso y todos sabíamos que iba a pasar eso. Sin embargo, el equipo UAE no solamente no metió a nadie en la escapada en caso de emergencia para poder ayudar al corredor mexicano y también para poder tapar a Wout van Aert, sino que también decidió dejar que la fuga tuviera una ventaja de 10 minutos para que así Wout van Aert tuviera tiempo de poder esperar a Simon Yates. El equipo UAE hubiera puesto un ritmo antes de la finestra para que la ventaja fuera de 5 de 4 minutos que tenían el equipo perfectamente para poder hacer eso. Perfectamente pudieron haberse evitado el ataque de Yates tan lejano y perfectamente pudieron haber hecho que el corredor británico echara más de 50 kilómetros en solitario y de esa manera hubieran tenido más chances de poder ganar el Giro de Italia. 2 errores garrafales por parte de un equipo que se supone que es el mejor equipo del mundo, pero que parece que sin Tadej Pogačar no tienen ningún tipo de estrategia clara. Así que sin dudas para mí el equipo UAE, por ya esos 4 etapas en las que pudimos perfectamente haber ganado el Giro de Italia, y fue la gran razón por la que el corredor mexicano no ganó el Giro de Italia. El segundo factor fue sin ninguna duda la actitud del corredor mexicano durante toda la carrera, ya que
Del Toro se mostró siempre como muy obediente, muy cauto, siempre esperando una respuesta por parte del equipo UAE. Y realmente nunca se demostró de una manera concisa de que pudiera ser el líder durante todo el Giro de Italia. Siempre daba el feeling de que estaba a lo que el equipo le dijera y no tanto a lo que él quisiera, lo cual se mostraba muchísimo y especialmente se demostró en aquel momento frente a Richard Carapaz en aquella discusión famosa en la etapa número 20. Yo creo que en ese tipo de situaciones tú no puedes esperar a que el segundo de la general te ayude. Tú eres el líder, eres el que tiene el rosa, eres el que está perdiendo el Giro de Italia y tienes que morir encima de ella por defender esa camiseta. Y Del Toro pareció más preocupado porque no ganara Carapaz a que por ganar él mismo, porque yo creo que si no hubiera sido así, pudo perfectamente haber ganado el Giro de Italia. Y quiero mostrarles esta imagen, especialmente esta imagen, que es cuando Yates ataca y Yates se va. Después del ataque de Yates, Carapaz ataca al punto de que queda a escasos metros de Yates. Ustedes pueden ver que está muy cerca de Yates. Y ahí Del Toro lo único que tenía que hacer era hacer un esfuerzo de más por cerrar ese hueco y ahorrarse de esa manera una preocupación, teniendo en cuenta que Yates tenía por delante a Wout van Aert y sabiendo que él y Carapaz no se iban a ayudar entre sí. Así que eso ya demostraba que Del Toro estaba más preocupado por Carapaz que por Yates. Y en ese momento creo que era muy importante tener en cuenta que estaba por delante Wout van Aert y que no había nadie más en el UAE para poder ayudarlo. Era un 1 contra 1 entre los capos. Y ahí Del Toro prefirió que Carapaz fuera el que cerrara a Yates en vez de él hacer un esfuerzo más y de esa manera poder haberse evitado perder ese Giro de Italia de manera perfecta, porque seguramente Wout van Aert y Simon Yates no iban a tirar para Del Toro y para Carapaz en caso de que estuvieran a rueda del Británico. Y lo más duro de toda la situación es que al ver que Del Toro llega a la meta, se le veía muy contento, se le veía conforme con haber quedado en segundo lugar, y yo creo que muchos, entre los que me incluyo yo, nos sorprendimos al ver la reacción tras perder el Giro de Italia. Yo creo que un verdadero campeón, uno que realmente quiere ganar un Giro de Italia, no se conforma con un desenlace como el que tuvo. O sea, al final él perdía la carrera porque él lo dio todo y porque él murió encima de bicicleta como debió haber hecho, en mi opinión. Creo que es más entendible el hecho de que se vaya conforme, pero en este caso decidió esperar a que otros hicieran el trabajo por él y de esa manera perdió el Giro de Italia y de paso se sintió contento con eso. Y pues yo no quiero sonar injusto con Del Toro porque debemos decir que esta es su primera gran vuelta como líder e incluso es su primera carrera por etapas en el World Tour como líder desde que llegó al equipo UAE. Él nunca había disputado una carrera por etapas con el UAE, ni siquiera en grandes vueltas, ni en vueltas de una semana, ni en vueltas de 3 días, ni de 5 días. En ninguna ocasión Del Toro peleó en la general hasta este Giro de Italia. Así que es normal que haya actuado con cautela y que se haya dejado guiar por el coche del equipo. Así su falta de rebeldía fue un punto débil que pesó muchísimo al final. Yo creo que en conclusión el gran culpable, sin ninguna duda de esa derrota, fue el equipo UAE. Del Toro cometió errores, sí, es cierto, pero son errores comprensibles para un corredor tan joven en su primera experiencia al frente de una clasificación general, de una gran vuelta. Seguramente Isaac va a aprender de esto y no tengo dudas de que va a ser un campeón impresionante y que va a ganar muchas carreras grandes porque tiene el potencial. Pero siento que el equipo UAE le faltó muchísimo como equipo y más teniendo en cuenta que son la gran referencia a nivel mundial hoy en día y parecían que no sabían cómo correr esa carrera. Y ahí están los datos. El equipo UAE solamente ha podido ganar grandes vueltas y solamente ha podido ganar monumentos con Tadej Pogačar. Parece ser que es el único que sabe correr dentro de ese equipo y sabe correr porque es el mejor de todos. Pero más allá de eso, en carreras grandes, si no está el corredor esloveno, parece que el equipo UAE no sabe ganar y no sabe correr. Y se ha demostrado en este Giro de Italia una vez más. Así que, señores, yo quiero saber su opinión. Quiero saber ustedes qué opinan. Quiero saber qué creen ustedes que pasó realmente en la última etapa. ¿Qué creen que debió haber hecho Isaac Del Toro? Si fue culpa del equipo, fue culpa del Toro, una mezcla de ambos. También tiene algo responsabilidad Carapaz, que en mi opinión no tiene nada que ver Carapaz acá, no tiene nada de culpa. ¿Y qué se pudo haber hecho diferente para que el corredor mexicano hubiera ganado? Yo creo que especialmente lo de la fuga del equipo UAE, creo que fue un error garrafal y yo creo que de ahí empezó todo. Pero también es el hecho de que Del Toro le dejó todo a Carapaz como si fuera su único rival. Y yo creo que ahí Del Toro debería haber hecho un esfuerzo de más por haber intentado cerrar a Yates durante la finestra. Pero bueno, señores, déjenme sus respuestas en los comentarios, sus opiniones, lo estaré leyendo, respondiendo. Y espero que les haya gustado mucho este video. Denme un buen like, suscríbanse, vean todos los videos que dentro de poco vendrán documentales, vendrán noticias, videos buenos, análisis y demás. Y recuerden que soy Eduardo Carrascal de Majesty Cycling. Nos vemos en un próximo video y siempre estar atentos a sus comentarios. Así que nos vemos en la próxima.